Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Tocoa, El Paraíso, donde sea que usted nos está viendo en este hermoso país que tenemos la suerte, usted y yo, de compartir. Vamos a ver, Honduras normalmente suele discutir sus problemas políticos siempre desde una crisis. Sin embargo, pocas veces observamos el problema de fondo, que es la capacidad real del Estado para tomar decisiones, ejecutarlas y producir resultados públicos. Gobernar no consiste únicamente en anunciar planes o preservar cifras favorables, significa también anticiparse a los problemas, administrar los recursos, garantizar justicia, proteger a las personas y sostener políticas públicas más allá de un periodo presidencial. Ahí se encuentra la diferencia entre tener instituciones y contar con un Estado capaz. Cada administración siempre promete una refundación, una modernización o una nueva etapa dentro del gobierno. Mientras tanto, la ciudadanía continúa enfrentándose a trámites lentos, servicios desiguales, decisiones improvisadas, instituciones paralizadas y proyectos que desaparecen cuando cambia el gobierno. ¿A qué va todo esto? Bueno, hoy examinaremos la calidad del gobierno hondureño y sus efectos sobre el desarrollo, la inversión, la seguridad y la confianza ciudadana. Nos va a acompañar Patricia Burdet y Ismael Cepeda. Bueno, Patricia, además, es la persona que propuso este tema para traerlo en la agenda. Creo que es sumamente pertinente para poder entender el momento actual en donde estamos. Vamos a analizar con nuestros invitados hoy las fortalezas y debilidades del Estado, la manera de interpretar la evaluación internacional y las reformas que Honduras necesita desde este análisis que vamos a hacer el día de hoy. Así que quédese con nosotros, vamos a ver qué tanta capacidad tiene el Estado y por qué el Estado que tenemos no termina de funcionar dentro de lo económico y dentro de lo político. Así que ya regresamos. Honduras se encuentra entre los países con menor capacidad gubernamental del mundo. La edición 2026 del Índice Chandler de Buen Gobierno la ubica en el puesto 107 de 133 naciones, con una puntuación de 0.37 sobre 1. El país se sitúa así en el último quinto de la clasificación. El estudio evalúa la capacidad y la eficacia de los gobiernos mediante 35 indicadores agrupados en 7 pilares. Para construirlos, utiliza más de 60 fuentes: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Transparencia Internacional y el World Justice Project. El resultado no mide popularidad ni constituye un índice de democracia. Examina liderazgo, calidad de las leyes, fortaleza institucional, administración financiera, ambiente para la inversión, presencia internacional y resultados sociales. La radiografía de Honduras muestra sus mayores debilidades en las capacidades del Estado. Ocupa el puesto 132 en visión de largo plazo, 130 en adaptación frente a los cambios, 129 en seguridad personal, 128 en calidad del Poder Judicial, 127 en estabilidad de las regulaciones, 124 en eficiencia del gasto público y el 123 en liderazgo ético. El informe también revela contrastes. Honduras aparece en el puesto 27 en balances presupuestarios, pero desciende hasta el 124 cuando se evalúa si el gasto se convierte en buenos resultados educativos y sanitarios. Se ubica en el puesto 60 en transparencia, mientras su liderazgo ético cae al 123. La satisfacción con los servicios públicos alcanza la posición número 44, aunque educación ocupa la 110 y salud la número 95. Aunque lleva la fecha de 2026, el índice combina información producida durante distintos años. Algunos datos corresponden al año 2025, otros 2023 y 2024, y componentes de la eficiencia del gasto proveniente de periodos anteriores. Su resultado retrata debilidades acumuladas por varias administraciones y no puede atribuirse al gobierno actual. El puesto 107 describe un estado que conserva algunos equilibrios
equilibrios fiscales, pero que tiene dificultades para anticipar problemas, ejecutar políticas y convertir los recursos públicos en justicia, seguridad y bienestar. Superar ese rezago exige recuperar la planificación, profesionalizar el servicio público, fortalecer la independencia judicial y construir políticas capaces de sobrevivir a cada cambio de gobierno. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. La verdad es que uno cree a veces que gobernar se da por naturaleza, que es tan fácil como dar órdenes y hacer planes y ordenar que se ejecuten esos planes. ¿No? Uno cree a veces que los gobernantes tienen una visión más clara de lo que están haciendo y normalmente cuando uno comienza a conocerlos y cuando comienza a conocer la historia se da cuenta que siempre tiene que enfrentarse con las particularidades de un momento histórico, de un país, de una coyuntura específica que estamos viviendo. El estudio Chandler, que es el que vamos a analizar el día de hoy en este programa, es un estudio que se hace a 133 países, ¿no? Evalúa distintas cosas, tiene 35 indicadores organizados en 7 pilares, como vimos en el video reciente, construido por 69 fuentes internacionales. Un estudio bastante serio que nos hace una radiografía bastante honesta, a veces dolorosamente honesta, sobre la realidad que tiene nuestro país, ¿no? Y con el ánimo, este programa, para llamar la atención sobre esos elementos y comenzar a indicar un poco cuáles son los puntos donde se puede, porque hay algunos puntos que no se puede, pero hay algunos que sí se puede reforzar, que sí se puede cambiar, que sí se puede reorientar. Para el caso, por ejemplo, punto clave, no mide popularidad. No es un estudio de legitimidad, no es un estudio de partidos políticos ni nada de eso, es un estudio que mide gobernanza. Honduras obtuvo el punto 37 sobre 1, no siendo el más alto, el mejor calificado. 37 está bastante bajo, ocupó el puesto 107 dentro del último quinto de clasificación. En Centroamérica, Costa Rica aparece en el puesto 53 para que podamos ver un poco el contraste que tiene. El Salvador está en el punto 93, Guatemala 106 y Honduras en la 107. Ya más adelante Nicaragua está en la 109. Honduras ocupa el puesto 125 en liderazgo y prospectiva de 133 países, para que se haga usted una idea de dónde estamos. 110 en leyes y política, 107 en instituciones, 89 en administración financiera, 106 en ambiente de mercado y 71 en influencia internacional, 101 en resultados sociales. ¿Qué quiere decir todos estos elementos? Es lo que vamos a analizar el día de hoy para poder escudriñar estos números y llevarlos a usted de una manera también digerible y entendible. Nos ha tocado estudiarlos a los tres, a mí como presentador y a mis dos invitados durante este fin de semana para poder tener la información que usted necesita. Nos va a acompañar en este programa Patricia Burdet. Ella es economista y politóloga, consultora y analista con más de 29 años de experiencia en descentralización, desarrollo municipal, reformas institucionales y planificación estratégica. Ha coordinado la red hondureña de evaluación RedPress y ha trabajado en evaluación de proyectos, seguridad ciudadana, gobernanza, auditoría social y diseño de políticas públicas participativas. También nos acompañan vía Zoom. Él es Ismael Cepeda Galo, es economista e investigador, posee maestría en Estado y Políticas Públicas, Democracia y Buen Gobierno, Big Data e Inteligencia de Negocios. Fue economista senior del FOSDE y trabajó en gestión pública y financiera y docencia. Es coautor del texto Honduras, historia de una inconclusa planificación para el desarrollo. Damos la bienvenida a ambos. Patricia, buenos días. Buenos días, Oscar. Qué programa el que tendremos analizando el contraste entre lo que se mide hasta el 2025 y las posibilidades de mejora del presente gobierno, Oscar. Gracias por invitarme. Vamos ahora a darle la bienvenida a Ismael. Buenos días. Muy buenos días, sin duda es un placer estar con usted, Oscar, y tan connotada especialista como la señora Patricia, y un saludo a su teleaudiencia. Creo que también es de suma importancia tocar estos temas, sobre todo porque son indicadores, índices muy poco conocidos en nuestro país y
para ser honesto, aún para personas especialistas o que están en la materia y del cual tienen mucha credibilidad. Creo que es también un punto muy importante que a pesar de no ser conocido como es este indicador, recoge un sinnúmero de fuentes internacionales, así como por ejemplo, para ya comenzar el programa con este entusiasmo, es como el proyecto Biden, que para medir la democracia muy pocos lo conocen cuando es de un instituto de Suecia, de la Universidad de Gotemburgo, que comenzó, por ejemplo, con el Instituto Kellogg's de Notre Dame. Entonces, uno a veces se decanta por ya los viejos conocidos como Latino Barómetro, como el Barómetro de la América, de la POP, en el tema de democracia, pero este proyecto Biden, por ejemplo, es muy poco conocido en Honduras cuando tiene a veces mayor profundidad en algunos temas de medición de democracia. En este caso, este índice Chandler, pues nosotros nos vamos más por el índice de transparencia internacional o, por ejemplo, el índice de justicia abierta, presupuesto abierto o de una u otra manera también el índice de competitividad global que hace el Foro Económico Mundial. Pero qué bueno que usted se tome la molestia de tener este tipo de programa. Gracias, Ismael. Vamos a comenzar un poco definiendo para que entienda nuestra audiencia un poco qué es lo que mide el índice Chandler. ¿Dónde están los componentes que evalúa para poder sacar esta calificación que representa Honduras? Y luego más adelante vamos a ver qué representa esa calificación. ¿Qué mide el índice Chandler, Patricia? El índice de Chandler o índice de buen gobierno mide la capacidad de un gobierno para obtener ciertos resultados. ¿Qué resultados? Los que un país necesita. ¿Cómo se construye y cómo entender esos porcentajes que se mencionan? El índice de Chandler se mide por la cantidad de países que participan, que en este caso son 133, que comprenden el 94% de la población de los gobiernos existentes en el mundo, y es así, de 1 a 133. Mientras más se aleja de 1, peor está la situación de un gobierno. Es decir, mientras más se acerca a 133, peor estamos. Es decir, o sea, mide la capacidad del gobierno de responderle a la ciudadanía. Según las necesidades específicas de cada país. Y usted ha calificado muy bien, igual a Ismael, que aprovecho para saludar a mi colega, tiene una particularidad diferente, como él lo mencionaba a otros índices, que este índice de buen gobierno se construye con un conjunto de indicadores que ya califican diferentes áreas del Banco Mundial, de transparencia, el proyecto del Mundo por la Justicia. Las traducciones ahí son diferentes, y lo que hace es promediar dentro de todos los países con preguntas clave que se buscan en estos indicadores, y solo hay algunos índices que son como el de transparencia de percepción, pero que ya son internacionales. El resto son índices que miden hechos construidos por especialistas en gestión pública, por especialistas en gobernanza, el grado en que un país se acerca a 133, y acercarse a 133 está mal. Ismael, vemos que también el índice este mide no solamente el año 2025, como son algunos exámenes, sino que vemos resultados que están midiéndose desde el año 2021, 2022, hasta 2025, que es el año pasado. Este año está actualmente, imagino, en una evaluación. ¿Qué exactamente se mide cada año y por qué es importante seguir esto a lo largo del tiempo? Bueno, en primer lugar, es mencionar que este índice es relativamente nuevo. Nuevo en el sentido, cuando nos referimos a otro tipo de índices, como ya lo he mencionado, en el índice de transparencia internacional o el índice de percepción de corrupción. Pero esto no quiere decir que por ser nuevo no tiene el rigor metodológico y sobre todo la utilización de esas fuentes oficiales que mencionaba la señora Patricia. Entonces,
El asunto aquí es, sí, hay un relanzamiento global en el 2021, pero es desde el 2020 que antes era mencionado como Instituto Chandler. Ujú. Ahora es más como indicador. Entonces hay una data de alrededor de 15 años y esto nos permite ver la secuencia y sobre todo lo que nos preocupa. A veces utilizamos como economistas un concepto de tendencia, de cómo se va deteriorando, no el qué ni el por qué de la gobernanza, que es prácticamente el foco principal, como ya lo han explicado tanto en la introducción como en las primeras impresiones, sino del cómo se está gestionando. Ujú. Entonces, el índice trata de cómo está gestionando el gobierno, no solo la gobernanza, sino las 7 dimensiones que ya han ido hablando a lo largo de estos primeros minutos: liderazgo político, las leyes y políticas sólidas, las instituciones que son las que operativizan esas políticas y esas leyes, y que también pues tienen por consecuencia eh, deben de tener un liderazgo sólido, que son de las primeras dimensiones, lo que debería de tener toda política y toda institución, pues una administración financiera saludable, llámese sus índices o indicadores de administración como deuda pública, si hay un déficit, si hay una eficiencia en el gasto, y claro, otras dimensiones que tienen que ver ya con algún impacto que hacen estas dimensiones, como por ejemplo, si hay unas instituciones sólidas, si hay unas leyes y políticas sólidas, es decir, un Estado de Derecho, una Ujú. calidad en los poderes del Estado, pues por ende va a haber un mercado atractivo, va a existir esa seguridad jurídica de los derechos de propiedad, vamos a atraer inversiones, va a haber una competencia logística, de infraestructura, Ujú. de normativas, y también el cumplimiento de algunas regulaciones, llámense comerciales, llámense de instalación de nuevos capitales. Y por eso también, si lo elevamos no solo en el mercado nacional, sino que también el mismo índice trata de medir, bueno, hay una influencia, hay Ujú. y así le denomina en esa dimensión, una reputación global. Y por último, pues también retomando el tema interno, cómo la sociedad tiene un sentido de todo este bienestar, porque también aquí es donde entra lo que se discute recurrentemente en los foros, en el tema económico, donde la macroeconomía Ujú. está sumamente sólida, Y la economía familiar está en problemas, en aprietos siempre. Sí. y siempre estamos diciendo que hay una desconexión entre Ujú, la ujú, macroeconomía y la microeconomía, pero esto no tiene que ser así, porque al final ujú. todo segmento pues nutre esa macroeconomía. Entonces Sí, lo que hay es un y no debe. desequilibrio o y- una desigualdad. Entonces aquí en la última dimensión que mide el índice Chandler, bueno, es esas personas, si hay educación, si hay salud, si hay una satisfacción de esos bienes y servicios Ujú, públicos, si ujú, hay seguridad ciudadana, si hay un ambiente, valga la redundancia, ujú. de sostenibilidad ambiental, y también, sobre todo, una distribución de ese ingreso, Sí. porque no es posible que hablemos de miles de millones de dólares en reservas, de miles de millones que crece el Producto Interno Bruto, de miles de millones de exportaciones, de remesas, Ujú. pero al final no hay una redistribución, sino lo que ya vamos ir introduciendo, pues, que es el contexto nacional. ¿Cómo es posible que nuestra economía sea sostenida y yo lo menciono recurrentemente, por sangre, sudor, lágrimas de nuestros compatriotas? Y a veces hasta romantizamos la migración, pero es gran parte esa sostenibilidad macroeconómica de reserva, de consumo, a través de las Ujú. remesas familiares, y sabemos
que si el 90% de esas remesas vienen de Estados Unidos y la mayor parte de las personas son de manera irregular, pues todo el sufrimiento que hacen en la ruta migratoria. Todo el sacrificio. Debo irme a una pausa, Ismael. Al regresar, vamos, primero es importante recordarle a nuestra gente, porque seguramente ahorita está diciendo, bueno, van a decirme que el país está mal. Bueno, no hay sorpresa acá, eso ya lo sabemos todos. Lo importante de la conversación es poder entender por qué y cómo se puede corregir esto, esperando que nuestras autoridades en algún momento escuchen y hagan los correctivos necesarios. Luego, al volver de la pausa, quiero que conversemos un poco, Ismael, Patricia, conversemos un poco en este primer indicador que es el liderazgo de visión a largo plazo. ¿Cómo están nuestras autoridades viendo el futuro de nuestro país y reaccionando con la capacidad para poder llevarnos un mejor país al futuro y mejor futuro para nuestros hijos y nuestras hijas? Así que ese va a ser el siguiente bloque, la visión de futuro de la administración según este estudio Chandler, donde está calificado Honduras. Ya regresamos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Para reducir la mora quirúrgica, lo que necesitamos es la construcción, reconstrucción de los quirófanos. Hoy estamos viendo que en poco tiempo vamos a tener 30 quirófanos funcional. La mora quirúrgica va a ser una historia. En poco tiempo estamos viendo cambios reales. El gobierno de Papi a la orden, de la mano de este Congreso Nacional, seguimos trabajando para que la gente en los hospitales pueda ser operada de manera inmediata. Avanzamos en el tema de mora quirúrgica. Este Congreso no le va a fallar a la salud de Honduras. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Como nuestro primer gráfico que vamos a analizar el día de hoy de este estudio Chandler con Patricia Burdett y Ismael Cepeda, que lo tenemos vía Zoom. Primero tenemos esta tela de araña que vemos acá, ¿no? Estos son los distintos indicadores que están puestos en el estudio, ¿no? Mientras más pequeña se ve esta sombrita acá, que son los que marcan los indicadores, peor está la situación del país. Sí. ¿No? Eso es. Cada uno es lo que... ¿Qué son estos indicadores? Patricia, si me los puede ayudar a entenderlos. Bien, esta arañita representa cómo están los 133 países que forman parte del indicador. Y lo que está a la orilla de la araña, allá donde están estos símbolos, significa que es el 100% de estar bien. O sea que mientras los países están más cerca de este marco, digamos, están mejor. Por ejemplo, un país que está aquí está bien, pero nosotros estamos aquí.
Pero vemos que es reputación y influencia y reputación global está muy bien el país. Están muy bien. Digamos que si se acercaran más a uno estarían mejor, pero están, digamos, en un moderado, en una moderada situación. Sin embargo, a diferencia de liderazgo y prospectiva. A diferencia de liderazgo y prospectiva, que mientras más se acerca de la orilla, quiere decir que está peor. Ese dato es importante. Mientras más acerca al centro. Exacto. Yo creo que es importante comentar, Oscar e Ismael, que este tipo de indicadores que resumen de manera visual lo que pasa en un país en comparación con otro, deben alertarnos a cómo nos ve el mundo. El mundo nos ve, mientras más chiquito, como usted explicó, está la araña y concentrada hacia adentro, quiere decir más que difícil es una visión, es una visión gráfica rápida de decir, ¿cómo está Honduras? Wow, Honduras está mal en liderazgo y prospectiva, es decir, ¿para dónde va? Honduras está mal en el mercado atractivo. Vemos que no es un mercado atractivo para el país. No somos un mercado atractivo y en administración financiera, aunque tenemos un bajo moderado. Leyes y políticas estamos en 110. Leyes y políticas y en instituciones sólidas, ¿verdad? Entonces, todos estos indicadores son una fotografía, una radiografía muy flash, muy de imagen de cómo estamos en el mundo. Entonces, cuando los inversionistas, cuando los programas de desarrollo ven esto, pues toman opciones de intervenir. Por ejemplo, el Banco Mundial, al ver este tipo de indicadores, que son construidos también con indicadores del Banco Mundial, influencia, reputación global, dice, bueno, Honduras está más o menos moderado, hay cosas que se pueden hacer, pero toda esta distancia es lo que hay que mejorar. Toda esta distancia de aquí a acá es lo que tenemos que mejorar. Y no se puede mejorar uno solo. No se puede mejorar uno solo. Entonces, Ismael mencionaba el tema de democracia. Claro, el tema de democracia ronda por todo esto, pero el índice de Chandler, que es el índice de buen gobierno, está analizando qué capacidad tienen los gobiernos para responder con resultados concretos a las necesidades del país. Y lo último que voy a decir es que nuestro presidente, que mide hasta el 2025 esta situación, pero que nuestro presidente, el señor Nasri Asfura, ha dicho que lo midan por resultados. Y justamente el índice de Chandler toma esa importancia en esta nueva gestión pública, que lo estaremos midiendo en el 2029, que tanto se ha ampliado y estamos llegando al indicador fuerza, que es esta orilla del mar. Y lo va a estar midiendo por resultados, pero no hasta el cuarto año, sino que lo va a estar midiendo por resultados año con año. Así que tampoco es que vamos a esperar a que termine el periodo del señor Asfura y después vamos a medirlo para ver cómo fueron estos 4 años. No, esta medición se hace cada año. Tenemos aquí también la calificación del índice, tenemos un 107 y un 0.37%, que es la puntuación general que estamos teniendo el índice. Luego hay otros datos aquí como población, 10 millones de personas y el ingreso per cápita de aproximadamente, y esto es uno de los datos engañosos, ¿no? Porque quisiéramos que todos tuviéramos un ingreso de $3,000 como ingreso per cápita, pero hay unos que tienen mucho más, hay unos que tienen mucho menos, y este es el número que se hace así como general. Ismael, el puesto 132 resume la debilidad histórica del Estado hondureño para poder realmente cumplir las expectativas de la población. Bueno, en primer lugar, como ha mencionado la señora Patricia, es sin duda estos índices tratan de recoger un sinnúmero de situaciones, dependiendo la temática, pues reflejan del cómo se gestiona en diferentes dimensiones. Y cuando uno ve pues ese puesto, uno diría, bueno, no estamos alejados a otros indicadores, porque también hay que verlo de manera integral. Nuevamente, los índices como de percepción de corrupción, estamos como en el número 20, en el puesto 122, si no mal recuerdo. Luego uno toma otros índices, por ejemplo, el índice de competitividad global, que también mide institucionalidad, y luego, aunque me gustaba mucho un índice que hacía el Banco Mundial, pero por problemas internos, era el Doing Business, el Haciendo Negocios de Banco Mundial, que también lo sigue
reproduciendo, pero de una manera más interna. Pero haciendo negocios era un buen estudio que nos decía cuánto tiempo y cuánto costo ocupaba una empresa, una inversión, instalarse en el país, y nuevamente no solo era el tiempo y costo, sino que medía infraestructura, tenía que ver con la calidad de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve el puesto 107, no está alejado a todos los análisis, estudios, índices que viven midiendo la realidad de los países, y sobre todo, como ha mencionado la señora Patricia, la comparación, porque al final es un método comparativo de poder determinar, bueno, quiénes toman este tipo de estudios y al ver el diagnóstico, pues mejoran su gestión gubernamental, porque al final el gobierno es el administrador del Estado y no es como atribuirle todo lo negativo, pero así como pasa en el hogar, así como pasa en una empresa, así como pasa en diferentes estructuras de la sociedad, el líder, el jefe de hogar, etcétera, es quien tiene esa gran responsabilidad. Entonces, uno diría, bueno, de los últimos 5 años estamos hoy por hoy en el puesto 107 y vemos esas dimensiones, y habría que trabajar entonces hacia futuro. Y una de las dimensiones de las dimensiones que tiene este índice, pues tiene que ver con esa visión prospectiva. Y aquí es donde estamos sumamente mal, porque si hacemos este diagnóstico y una de las dimensiones que es tener esa visión de largo plazo, cómo nos adaptamos a un mundo de incertidumbre, que prácticamente es la regla ahora, la norma, y no es la excepción. Ya no vivimos en un mundo de certeza, vemos las guerras, vemos los conflictos, vemos las guerras comerciales, los aranceles. Y te agrego algo ahí, Ismael, porque también hay un índice que mide la adaptabilidad del país, ¿no? Y está a 130 en ese índice, de los peor evaluados del mundo, o al menos de los 137 países, de los peor evaluados, muestra un poco la incapacidad que tenemos como país de poder adaptarnos a pandemias, a huracanes, a todos estos fenómenos que son recurrentes. Y te hago una pregunta. La crisis política que vivimos a finales del año pasado y principios de este año, ¿no?, que llevó también a que sea un gobierno sin transición, que sea un gobierno sin ese proceso necesario de una administración a otra, ¿cómo influye en este índice y en esta calificación? Bueno, aquí va a influir, por ejemplo, específicamente en esa dimensión del liderazgo, porque la subdimensión o el subtema de esta dimensión, pues, tiene que ver si priorizamos estrategias, si tenemos planes de desarrollo a largo plazo, si tenemos ese marco normativo o marco de toma de decisiones que se centra en la dirección, en objetivos, en resultados. Y aquí también, nuevamente, bueno, si no tenemos un liderazgo transparente, íntegro, con credibilidad, si hoy por hoy, en esta no transición, en las dificultades de colocar la mayor cantidad de ministros, la burocracia, vemos, si lo vamos a lo nacional, también a estudios importantes como el ERIC, la evaluación que hace sobre la percepción que tienen los ciudadanos del gobierno de Narro Fura es de los peores. Y el ERIC ya lleva como 18 o 15 años haciendo el sondeo de opinión. Entonces uno dice, bueno, esa no transición, pueden haber un sinnúmero de justificaciones, pero si vemos la subdimensión o el subtema del liderazgo ético, uno dice, caramba, hay ministros y ministras que con todos los actos de corrupción que tuvo en el gobierno nacionalista anterior y los ponen de ministros y directores. Bueno, yo creo que esa dimensión para el 2027, que va a medir ya el primer año de gobierno, no vamos a salir muy bien evaluados, porque la credibilidad hoy por hoy del gobierno está por los suelos. Y no solo en cuestiones éticas, sino también, nuevamente, la visión de largo plazo, si tenemos un plan de desarrollo. Ahora, Patricia,
Me llama la atención lo que dice Ismael alrededor de estos liderazgos éticos y esta capacidad, porque vemos regularmente en política al candidato, la candidata que dice yo soy honesto, que dice yo no soy corrupto, tengo las manos limpias, como quiera que se lleva. Pero eso es una cuestión de ética moral del candidato o institucional, que es la institución la que está llamada a que todos estemos obligados a actuar de manera transparente. Bien, siguiendo con lo que también decía Ismael, para contestarle de manera compacta de dos indicadores. El primer indicador, cuando habla de liderazgo y visión de hacia dónde va el país, se rompe cada 4 años. Se rompe. Sin embargo, eso no exime a ningún gobierno que recién llegue de tener claro hacia dónde va en la perspectiva de futuro, y de futuro es más que su gobierno, porque será una grada, un eslabón para que el próximo gobierno pueda seguir adelantando. Y eso menciona las características que usted dice. El indicador de liderazgo y prospectiva hacia dónde vamos tiene que ver con integridad, que incluye la ética que usted estaba mencionando, con la visión y con la calidad de proponer hacia dónde vamos. Y esa visión clara es la que permite que la gente pueda decir, estoy de acuerdo, vamos bien, esa perspectiva me parece correcta. Yo creo que el gobierno está marcando que vamos hacia allá, vamos a seguirlo. Pero cuando no se tiene claridad de dónde se va, y los indicadores como el de Eric son tan verticales, en decir, no estamos creyendo en lo que va, estamos diciendo, no creemos en el liderazgo ni en la visión que el gobierno tiene. Ahora, hay que dejar claro, Patricia, Ismael, que este estudio no está evaluando el gobierno de Afura. No, claro. Estos índices que aquí son del gobierno de la refundación y en el de 133 países que se habla de 132 para visión de futuro de país. O sea, que eso quiere decir que de los peor evaluados en cuanto a la población, tener claro a dónde va el gobierno. Sí. El indicador... No creo que haya mejorado tampoco en este gobierno. Tampoco ha mejorado en este gobierno, pero el gobierno tiene la oportunidad de ver estos indicadores, de ver el tema de gobernabilidad, de gobernanza, de planificación estratégica, para no perderse y para justamente decir, bueno, así nos ve el mundo. Entonces, lo que usted menciona de que fue en el gobierno de la refundación, cubre el 2021 y 2025 y nos está diciendo, el peor indicador que tenemos en ese momento es justamente ese. La visión de futuro. La visión de futuro, la capacidad de liderazgo de decir, por aquí tenemos que ir. Y que la gente lo cree y que la gente lo siga. Y que la gente entonces no está creyendo, no le está dando credibilidad al gobierno de Xiomara Castro. Y eso es algo que se puede corregir, Ismael, es algo que se puede cambiar con una campaña de comunicación, cambiar con que aparezca más en la pantalla el presidente. ¿Cómo nos convence un gobierno de que sabe a dónde vamos? Bueno, yo diría que en este caso, como el indicador es específico del cómo y no del quién, el asunto aquí es si realmente tenemos o vamos a construir esos planes de desarrollo, porque bien decíamos, bueno, sí, la evaluación llega a la data del 2025, pero cuando usted me hizo la pregunta, ¿cómo va a afectar en el 2027 este primer año de gestión? Por eso mencioné, aunque de manera interna está desligado a la medición, porque este índice Chandler no tiene o tiene muy poco o recoge muy poco percepción. Sin duda hay evaluadores con vasta experiencia a nivel mundial sobre gestión pública, porque al final la gobernanza está sujeta a esta administración del Estado. Entonces yo decía, bueno, el primer año con lo que estamos viviendo actualmente, pues sí va en el 2027 no vamos a mejorar, porque el 2027 sí va a tomar la data del 2026. Entonces, en respuesta a su pregunta es, bueno, yo diría que sí, posiblemente va a ser hasta el 2027 con algunas correcciones. Yo esperaría correcciones porque hoy por hoy, lastimosamente, y como lo ha mencionado la señora Patricia, es, bueno,
nosotros cada 4 años ya engavetamos el plan y visión de país. Es más, ni siquiera tenemos un plan de gobierno. Lo que tenemos en el 2022, todo el gobierno anterior, fue un plan de propuesta de campaña y que solo le cambiaron la portada y ya con la foto presidencial de Xiomara Castro con pues la vestimenta o la figura, y ni siquiera construyeron un plan de gobierno. Hoy por hoy vemos que el plan de gobierno es la propuesta de campaña del 2025, y por eso digo, bueno, esperaríamos que se construya el plan de gobierno, porque un plan debe tener acciones, resultados, elementos para medir. Exacto, entonces los últimos gobiernos, aún el último de Juan Orlando Hernández, hemos casi desechado el sistema de planificación. Y nuevamente, ¿por qué salimos mal evaluados en lo prospectivo? Porque tuvimos una Secretaría de Planificación que sirvió para todo menos para planificar. Así es. Exacto. Así es. Entonces, ese es un ejemplo claro del por qué salimos mal evaluados. Entonces uno diría, bueno, nuevamente con su pregunta, bueno, ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno, antes existía en el gobierno nacional, del Partido Nacional, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Hay una dirección de gestión por resultado. También había una dirección de gestión de resultados del gobierno anterior, pero nuevamente hacía otras cosas menos medir, porque el que era director era comisionado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Marcio Sierra, que solo con un puesto ya uno está desbordado, no digamos con otro puesto. Así es, entonces, así es. Son de las cosas ya más concretas, más ejemplificadas, que el gobierno realmente puede hacer. Que puede hacer, construir una estrategia, construir un plan, mostrarlos, validarlo con la sociedad y hacernos partícipes de él. Tengo que ir a una pausa, Ismael, Patricia. Solo termino con esto. Diga. Por eso, ahora bien, la institución que va a operativizar ese plan de gobierno es la que también debe de crearse. ¿Eliminaron la Secretaría de Planificación? Bueno, no podemos seguir a la deriva, no podemos seguir con planes sectoriales que son importantes, pero si no están ligados a un plan de desarrollo nacional, vamos a seguir pues haciendo cosas individuales. Y un proyecto de país que es más complejo todavía que hacer planes sectoriales. Vámonos a la pausa. Al regresar vamos a analizar las leyes. También este índice evalúa las leyes. Hay muchas leyes en nuestro país. Nuestro país es un país de muchas leyes, pero pocas se cumplen. Ya regresamos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Si a tu niño le sientes esos ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio.
La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con Patricia Bourdet e Ismael Cepeda vía Zoom sobre el índice Chandler, estos indicadores que deben servir como línea de base, por lo menos para esta administración. Este es el territorio donde está arrancando. Estos son los cambios que se requiere hacer a futuro si quiere mejorar este índice. Todavía hay espacio para empeorar, 2 o 3 puntos de los 133 que tenemos en algunos de ellos, así que tampoco hay mucho espacio, o sea, pero siempre se puede estar peor cuando no se hacen bien las cosas. Vamos a ver, en estos indicadores, aquí tenemos, por ejemplo, en liderazgo y prospectiva, tenemos un 125 en la calificación que aparece en liderazgo y prospectiva. Leyes y políticas sólidas aparece un 110. Instituciones sólidas aparece un 107 y administración financiera aparece en un 89. Administración financiera es una buena calificación que tenemos, pero cuando vemos ya de liderazgo y prospectiva, la que ya analizamos la anterior, 125 de 133, leyes y políticas sólidas, 110 de 133. ¿Qué nos dice esta calificación, Patricia? Bueno, esta calificación nos ubica bastante maltrechos en el tema de liderazgo y prospectiva. No hay visión de país. Es el que analizamos ahorita, pero leyes y políticas. Para leyes y políticas, lo que el indicador está midiendo es qué leyes y políticas tiene el país que son ejecutables, que realmente pueden ofrecer un resultado. Y ahí dentro de los indicadores específicos nos dice qué está pasando con su Estado de Derecho. ¿Tienen realmente un sistema de justicia efectivo? Aquí se evalúa la Corte del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial aparece en 128. Vergonzoso, realmente estresante para el desarrollo del país que el Estado de Derecho aparezca con ese porcentaje tan cercano a lo peor. Y eso tiene que ver con politización del sistema de justicia, tiene que ver con independencia de los jueces, tiene que ver con presupuesto del Poder Judicial, exacto, con confianza de la ciudadanía en los órganos de justicia. Se ha convertido en un problema estructural el tema de la justicia en Honduras. Y el indicador lo está diciendo claramente. Usted tiene como usted lo mencionó, voy a traer a colación, tenemos una hiperregulación en Honduras. Para un estudio del CONADE en el 2010 teníamos alrededor de 4.443. ¿Se imagina ahorita en el 2025? 4.443 leyes. Leyes y normas. Leyes y normas. Leyes y normas. Entonces, este indicador le está diciendo, si usted tiene leyes, ¿qué tan coherentes son? ¿Y qué capacidad tiene el gobierno de ejecutarlas? ¿Y cómo está funcionando su sistema de justicia? El Estado de Derecho es tener leyes, respetar la Constitución, el sistema de leyes que está debajo y aplicar la justicia. Y el indicador está muy mal en ese tema. Y el de instituciones sólidas, institucionalidad. Bueno, el índice de Chandler, aunque mide por separado cada uno de los indicadores, justamente los pone en esa araña porque son indicadores coherentes. Si usted se va al tema de instituciones, si son sólidas o no, primero, las instituciones tienen que seguir una visión de país. Son un escalón en esa perspectiva de desarrollo. Pero si cada 4 años se borra lo anterior y se construye lo nuevo, la pregunta que hay que hacernos es si estas instituciones van a ofrecer un resultado de la visión de desarrollo. Pueden tener un resultado vertical de su propia institucionalidad, pero tienen que tener la capacidad de ejecutar esas leyes y políticas que mide también el indicador anterior. Y ahí es donde el problema es grave para los ministros y para las instituciones, porque acumulan problemas estructurales como la gran cantidad de personal, presupuestos
pírricos, unas leyes que son complejas de ejecutar y la falta de un apoyo de gobernanza que debe venir desde arriba. Me llama la atención entonces, el problema viene siendo también la politización que existe de las instituciones y el clientelismo, mientras las instituciones sean trofeos de botines de los partidos políticos y de las cúpulas de los partidos políticos para repartir con su base territorial. Funciona a nivel de administración del poder, pero no necesariamente funciona para fortalecimiento institucional. Ismael, tenemos aquí, no sé si quieres aportar algo sobre estos dos índices que acabamos de evaluar. Sí, yo diría en primer lugar, en el de leyes y políticas, no podemos tener un poder del Estado subordinado a otros, en este caso al Ejecutivo y al Legislativo, y que por ende es aquí donde la calidad del Poder Judicial prácticamente se vuelven ineficientes y no independientes. Por eso también el índice trata de ver cómo existe esa influencia externa, en este caso, más allá de los otros dos poderes, es la partidización. Y sabemos, pues, por años, cada vez sale más a la luz cómo la influencia del poder político partidario y de las élites económicas, pues, influyen en las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, aunque salgamos más o menos airosos de la transparencia o de la gobernanza regulatoria, el asunto real del movimiento y la justicia, sobre todo en los tribunales, en la sociedad, pues aquí es donde nos salimos mayormente afectados. Porque como decía Patricia, bueno, sí, la gobernanza regulatoria, por la gran cantidad de leyes, por la gran cantidad de normativas, ciertas instituciones, pero al final también no podemos, o los gobiernos no tienen la capacidad de establecer claridad en tantas leyes y en tantas normativas. Y en las instituciones creo que de una u otra manera uno de los subindicadores es, bueno, la implementación. Y aquí también es un punto muy relevante, así como sucede con las leyes y políticas sólidas en el Poder Judicial, pero en la dimensión de instituciones sólidas, el gran asunto es la implementación. Entonces, estamos nuevamente, si la naturaleza del índice es del cómo gestiona el gobierno, el Estado, pues uno ve que independientemente exista avances en capacidad de datos, que es mostrarle al público a través del portal de transparencia o de los diferentes páginas web que tienen las secretarías o algunos servicios en línea, o como por ejemplo tramitar apostillados en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahora hay en algunas plazas o centros comerciales para tramitar del Registro Nacional de las Personas su partida de nacimiento, pero que impacten todos los recursos en el bienestar, y por eso vamos a ver más adelante la dimensión de ayudando a las personas a crecer, es que estamos teniendo una implementación realmente muy pírrica, porque ni siquiera, que en esto también mide el índice, es que si el gobierno puede implementar sus propias políticas y sus propios objetivos de gobierno, y es aquí que a pesar de que exista, aunque cada 4 años, que eso también va a impactar en el 2027, esa calidad burocrática, esa coordinación, porque sí puede haber una coordinación interinstitucional, pero nuevamente, si no hay un objetivo superior, que es la gestión gubernamental, vamos a salir en el 2027 mal evaluados, porque hoy por hoy... Hay instituciones, entonces, hay leyes, hay instituciones, pero que no terminan de traducirse a la vida común de las personas, en resultados concretos. Pero la administración financiera parece bien. Eso es...
comparado con lo demás, tenemos una calificación de 89%, si vemos en la tabla. O sea, ¿qué nos dice que esa calificación de administración financiera sí está funcionando dentro de la administración, Ismael? Bueno, nuevamente hay que verlo de manera integral. Entonces, sí, como el ejemplo de inicio que era la macroeconomía y la desconexión de la microeconomía. Entonces, sí hay un presupuesto que cada vez que escuchamos, independientemente del gobierno que esté en la administración, uno escucha, aunque sigan, por ejemplo, un ejemplo muy claro de la administración financiera, aunque nos sigan endeudando año con año, siempre va a escuchar a un gobierno, independientemente de la ideología, independientemente, bueno, hasta ni siquiera la ideología les ayuda, porque si es el Fondo Monetario Internacional, lo aplaudimos, si es el Banco Mundial lo aplaudimos, pero sigue, bueno, hoy por hoy, otro ejemplo, porque a mí me gusta hablar con ejemplos para que la población nos entienda, la CAF, que el año pasado casi ya le pegábamos una patada en el trasero para sacarla, porque el Partido Nacional decía que no, que como no hubo el procedimiento legislativo, pero hoy por hoy sale aplaudiendo que le aprobaron $400 millones en endeudamiento. Entonces, ahora bien, la gestión financiera, nuevamente, sí, nos siguen endeudando hasta el copete, pero siempre sostenibles. Yo no sé cómo, porque siguen los gobiernos después en la otra cara de la moneda diciendo que no hay para inversión, no hay para sueldos y salarios por el alto nivel de endeudamiento, y por eso el servicio de la deuda es la principal institución, secretaría de erogación de fondos, es decir, no es la ENE, bueno, la ENE sí es la primera, pero en secretarías no es salud, no es educación, no es defensa, no es... Sino que el servicio de la deuda. Y no es el servicio de la deuda. Entonces, voy a interrumpirte. ¿cómo es que nos siguen endeudando y es sostenible? Entonces, hay una ficción también. Yo creo que, nuevamente, un indicador global también pierde un poco de contextualización en algunos casos. No es tan perfecto, también hay que decirlo. Entonces, pero estos son los claros ejemplos que uno puede dar para que entendamos que a veces salimos bien evaluados en unas dimensiones. Te interrumpo acá para que tengamos más tiempo, porque tengo que irme a una pausa, pero regresamos a seguir hablando sobre esta parte de la administración financiera, porque hay otras cosas aquí que nos interesa conversar: el apoyo de los presupuestos, qué significa la baja ejecución, esa tendencia que tiene el gobierno ahorita actualmente de recoger, de guardar el dinero sin ejecutarlo, realmente es bueno o es malo. Eso es lo que vamos a conversar, volver de la pausa con Ismael Cepeda y con Patricia Burdett aquí en los estudios de Más Consciente. Ya regresamos. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente.
Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Doctor Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos analizando con Patricia Bourdet e Ismael Cepeda el índice Chandler, este estudio que muestra la situación que tiene nuestro país actualmente para administrarse. Ismael, antes de irnos a la pausa, yo te interrumpí, estábamos hablando del presupuesto, estábamos hablando de la gerencia financiera que tiene nuestra administración. Aparece en una buena calificación, 89%. Ese equilibrio fiscal que se evalúa, ¿realmente evalúa ejecución o hay ahí escondida la baja ejecución para poder equilibrar en las finanzas públicas? Bueno, en las subdimensiones uno ve indicadores estándar que se manejan a nivel internacional por ciertos organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Lo que mencionaba antes de irnos a la pausa, por ejemplo, el tema de deuda pública. El ratio o el indicador es deuda PIB. Entonces, cuando uno dice tenemos un 48% actualmente de ese endeudamiento global con respecto al Producto Interno Bruto, uno diría, bueno, es prácticamente, según las categorizaciones que hacen estos organismos, tiene, aunque ha pasado el umbral porque es de 40% hacia abajo, pero sigue siendo manejable. Ya no es sostenible, pero es manejable. Entonces, uno dice, ¿por qué también no son tan perfectos estos índices? Porque falta también el tema de contextualización. Son muy importantes, son necesarios, son orientadores, son evaluadores, pero ¿qué pasa con esta parte que no está tan contextualizado? Lo que mencioné sobre, bueno, si uno agarra otros indicadores, como por ejemplo, servicio de la deuda con respecto al presupuesto de la administración central, ya lleva más de un 25%. Entonces, para que nos entendamos, la población es, si un cuarto de su ingreso va para pagar una deuda y es una deuda que no se ve reflejada en el desarrollo del país, porque si como hogar usted sí tiene un 25% de deuda o de pago, cuotas, porque está pagando una casa o un auto, un negocio, entonces sí, lo que decimos es capitalizable. Pero si usted está pagando como Estado un 25% de lo que se maneja y sigue teniendo problemas, hoy por hoy se discute la energía, que el modelo no sirve, que no tenemos servicios de calidad. Si hoy por hoy no tenemos represas, si hoy por hoy no tenemos una infraestructura adecuada que está medida en los otros índices y también en los mismos indicadores, entonces dice, bueno, estamos pagando un gran endeudamiento y todavía los gobiernos siguen endeudando porque aunque el ratio, aunque ese indicador dice 48%, cuando agarramos los montos absolutos, teníamos 15,000 millones de dólares, después 16, después 17,000 millones, después 18,000 millones. Entonces, caramba, o sea, también el indicador sí es importante, pero el análisis de este tipo de profundidades es lo necesario. Entonces, por eso a veces salimos en algunos casos evaluados por ciertas dimensiones o criterios estándares, pero a la vez también habría que, y bueno, y por eso estamos hoy aquí para poder ponerle perspectiva y poder ponerle dimensión. Patricia, o ponerle, como dice el programa, conciencia. Todo esto se traduce al final en ese índice, por favor, el índice que nos ayuda a producción, por favor. Todo eso se traduce al final en un mercado poco atractivo, ¿no? Sí. Sabemos que es uno de los intereses del gobierno porque lo pasa repitiendo todo el tiempo. Solo cierro con un segundo con esto. Por eso dentro de la dimensión de
de la administración financiera, el peor subindicador es eficiencia del gasto. Entonces, aquí es donde calza lo que he mencionado. ¿Por qué? Porque ese grado de gasto público se debe de traducir, aunque tengamos manejo bien de la deuda, aunque tengamos un déficit fiscal que mencionan todos los gobiernos manejable, que el riesgo país, bueno, las autoridades monetarias y económicas del país dicen, hoy por hoy tenemos algo que se llama el de riesgo país más bajo de hace 10 años, y por eso salimos a colocar bonos soberanos, pero miren el subindicador de eficiencia del gasto. Entonces, ese gasto no se traduce en resultados ni en mejoría de bienes y servicios públicos. Ahí es donde el problema no es endeudarse, el problema no es gastar, el problema es que estamos endeudando y estamos gastando mal. Volvemos otra vez sobre mercado, que es uno de los temas interesantes porque nos dicen, aquí va a haber empleo si somos atractivos para el mercado, si somos atractivos para poder generar fuentes de empleo, para traer inversión a nuestro país, pero tenemos 106 de 133 en la calificación. Es un muy mal índice para el mercado. Muy mal índice. Todo lo que está arriba de 100 es muy mal índice. Este 106 nos está diciendo que no hay seguridad jurídica como elemento atractivo para las inversiones. Si usted quiere hacer una inversión aún nacional y tiene un problema, quisiera saber que la ley le sirve de respaldo, que el sistema de justicia le sirve de respaldo. Y que no solo le sirve de respaldo ahorita, sino que le va a servir de respaldo dentro de 10 años también. Exacto, porque todas las inversiones son a futuro. Riesgos. Que no va a venir un gobierno después a decir, no, esta inversión ya no vale y esto se revuelve y estamos haciendo todo retroactivo. Entonces, si nos ponemos desde el punto de vista del inversionista, esa seguridad jurídica, no voy a invertir 10 millones de dólares ahorita para ponerlos en riesgo después. Por lo tanto, el mejoramiento de este indicador significa mejor infraestructura, mejor logística de país, seguridad jurídica, perspectiva de gobierno y ciertos indicadores de negociación que aún no hemos aprendido a hacer, Oscar e Ismael, y son esos equipos de negociación que estoy viendo ya atisbos de coordinación entre el mercado, entre la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos que aprender a moldear nuestras nuevas negociaciones y embajadas en el resto de los países para que también hagan ese atractivo. Pero mientras el gobierno no conciba una plataforma de seguridad con transparencia, con buena infraestructura, con buena logística, seguridad jurídica, y un tema gravísimo que tenemos en el país es el tema de burocracia y tramitología, que ya lo ha medido el COEP. ¿Qué le cuesta a un empresario poner un negocio, ampliar su negocio en el país? Es una captura tremenda de un trámite burocrático excesivo, y ese trámite no ha logrado traducirse en transparencia. Si ese montón de trámites significaran que somos más transparentes, pues el sacrificio valdría la pena, pero no ha sido así. Por eso en mercados, en atracción de mercados, tenemos un indicador donde hay mucho que mejorar, pero este gobierno puede hacerlo. Este gobierno tiene ese gran reto, sentarse a analizarlos en materia de gobernanza. ¿Qué significa? Que todas las instituciones apunten hacia un mercado atractivo, no solo el tema de decir queremos inversiones extranjeras para mejorar el empleo y la economía, sino cuáles son las condiciones que estamos ofreciendo. Oscar e Ismael. Vamos a irnos a una pausa porque al regresar quiero que analicemos el último indicador que para mí es el centro del programa, cómo todo esto ayuda o no ayuda a crecer a la población hondureña. Es uno de los indicadores también y creo yo de los más importantes que merece que le demos suficiente tiempo. Vamos a la pausa, ustedes están viendo Más Consciente, ya regresamos. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia.
En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los 3 partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chambas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con Patricia Burdett e Ismael Cepeda sobre el índice Chandler. Este estudio que se ha hecho sobre la realidad hondureña, que abarca realmente una visión bastante amplia, desde gobernanza, visión de futuro, infraestructura, leyes y todo. El último índice que vamos a analizar hoy, que nos llama mucho la atención y que creo que realmente es, al final la función de un Estado es el bienestar de la población, es que la gente pueda crecer, pueda mejorar, y este es el estado actual, según este índice, de ayudando a las personas a crecer. Así se llama esta calificación. Vemos cómo hubo un ligero mejoramiento de 0.5 a 0.6, siendo 1 la mejor calificación durante el año 2022, pero que luego volvió a caer ya a partir de 2023, y desde entonces hemos tenido pues un ascenso al 2026 a llegar al punto donde estábamos en el 2021. ¿Qué quiere decir esto, Patricia? Estamos patinando y seguimos en arena movediza, Oscar. Eso significa que las personas no sienten la traducción del valor público de los servicios que presta el Estado en su conjunto, en los 3 poderes, y en el Poder Ejecutivo, los servicios que deben ser prestados por las instituciones. ¿Cómo siento que estoy mejorando en salud? ¿Cómo siento que estoy mejorando en educación? ¿Cómo siento que estoy mejorando en oportunidades de empleo? ¿Cómo siento que voy creciendo con un país que va creciendo? Y cómo las oportunidades se abren o se cierran dentro de lo que la administración pública ejecuta el gasto, ejecuta buenas leyes, tiene visión concreta de país y ejecuta buenas políticas públicas. Lo que cada institución me brinda se convierte en un balón público para cada ciudadano, y eso significa estar en un indicador que representa que la institucionalidad no está cumpliendo con lo que las leyes dicen, con la Constitución dice, y que nos mantenemos en un promedio entre 0.4 y 0.5 con un crecimiento mínimo cuando hay inversión social. Cuando hay inversión social fuerte, pero el ciudadano hondureño, según este indicador, no está sintiendo traducido el valor público de los gobiernos. Seguimos un poquito, adelantamos un pasito, retrocedemos y luego volvemos a quedar de manera estática en falta de crecimiento de la población, en su bienestar económico y social. Ismael, tal vez nos puedes... especulemos acá un poco, ¿no? Veamos este índice, este crecimiento que hubo en el 2023, me llama mucho la atención. Pasamos, si podemos dejar solamente, por favor, el de ayudarnos a las personas a crecer para que sea más fácil para nuestra audiencia verla. Este es el que vamos a analizar ahorita. Este crecimiento que hubo de 2021 a 2022, ¿no? Este año electoral. Esto lo explicamos por la pandemia, este crecimiento que hubo y que volvió después a caer en el 2023. ¿Qué pasó aquí, Ismael, a nivel económico, a nivel de crecimiento de la población?
Bueno, en primer lugar, lo que uno ve el crecimiento del 2021 al 22 es el efecto rebote desde, como bien mencionabas, de la pandemia. Por ejemplo, en educación, si hubo deserción, si hubo ausencia, como el subindicador, por ejemplo, de educación, toma estos estándares, tasa de matrícula, tasa de alfabetización, el país o el mundo en general tuvo, aún cuando uno lo ve desde Producto Interno Bruto u otros indicadores nacionales y con referencia internacional, es eso, el efecto donde la apertura del país, nuevamente retomar las relaciones sociales, económicas, políticas, y hay un crecimiento. Otra vez, nuevamente, la educación es un claro ejemplo. Los niños volvieron a la escuela, la tasa de matrícula, por ejemplo, se disparó porque nuevamente se estuvo cerrado. El comercio volvió a mejorar y agarrar tracción otra vez, que se había paralizado en el 2021. El empleo, que es otro, si estuvimos con tasas de casi el 10% de tasa de desempleo abierto, si estuvimos confinados, cuántos empleos se perdieron, y en el efecto rebote, tanto el 2021 como en el 2022, hubo ese efecto. Entonces, nuevamente, hay diferentes estudios que más bien sí reflejan desde un término cualitativo, analítico, diciendo, bueno, sí hay una tasa de matrícula superior en esos 2 años, 21 y 22, pero la calidad educativa realmente hubo un rezago hasta de 10 años. Entonces también nuevamente hay que ver con cierta profundidad algunas cosas. El mismo empleo, se retoma la actividad económica, pero creció la informalidad, creció el subempleo, lo que le decimos un subempleo por tiempo, es decir, que no cumple las 8 horas, por ende recibe menos ingresos, o cumple con las 8 horas y le dan menos del salario que debería de darle. Entonces, sí hay un efecto importante, y después de ese efecto que llegó a una cumbre en el 2021, pues se retoma y se vuelve a analizar, y por eso hay una caída sustancial en el 2023. Eso explica la caída de 2023, donde ya alcanzó la meseta donde podía crecer y volvió otra vez a su norma. Así es. Y uno lo ve en diferentes, como mencionado, indicadores del Producto Interno Bruto. Uno mira la misma empleabilidad, la misma salud, educación, por los indicadores que he mencionado. Patricia, ¿qué pasó en el 2022 que hizo que cayera otra vez ya el 2023? Imagino un punto más cercano, porque yo veo aquí, 2020 no está en el índice, pero 2020 tuvo que venir desde abajo todavía, abajo, sí. más abajo. No subió 2022 y ahí a partir de ahí volvió a caer. Eso es un golpe de realidad con la capacidad institucional del país, Oscar, y nuevamente digo, es arena movediza. Es cuando uno ve que un indicador de crecimiento de la gente se mantiene durante 4, 5, 10, 20 años en un país, la respuesta es cuál es el resultado de la ejecución gubernamental, del Poder Ejecutivo, cuál es la seguridad jurídica, el Estado de Derecho que le podemos ofrecer a la población, dónde está la buena energía a un costo razonable, la buena prestación en salud. ¿Cómo sentimos que la salud, que es un deber del gobierno, se está ejecutando de la mejor manera? El tema de educación, ¿cómo estamos subiendo en los índices de educación? Todavía no logramos pertenecer al índice PISA, que es el más internacionalizado para medir el desarrollo de la educación de un país. ¿Dónde están las oportunidades de empleo? Entonces, cuando vuelve a caer es porque en el 2022 el gobierno de la presidenta Xiomara Castro también aumentó un poco la inversión social. Eso hay que reconocerlo. Sin embargo,
embargo, aumentar la inversión social, darle un bono a la gente, darle un costal de maíz y arroz y de frijoles, ya sabemos que no es crecimiento del desarrollo. El tema es desarrollar a la persona humana como tal en esos indicadores que siente, que le permiten abrirse campo en el mundo, y eso lo mide el indicador. Cómo el gobierno está produciendo la capacidad de la gente para crecer. Y eso es como brindo aquellos servicios que son los prioritarios y cómo le estoy abriendo oportunidades. Y cuando vemos que en esa línea se sostiene, quiere decir que estamos en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Así Vámonos a una pausa. Al regresar, Ismael, Patricia acaba de mencionar un tema aquí que me llama la atención. Estos programas de bonos, sabemos que esta administración no es muy amigable con el tema de los bonos y los servicios de asistencia, pero realmente ayuda a crecer eso. Ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes de ICN. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana analizamos el índice Chandler de país Honduras, muy mal calificada en este índice, y varias razones le explican qué es lo que hemos desarrollado aquí en el programa. Ismael, ya para concluir en los minutos que nos quedan, esto de los bonos y esto del servicio de asistencia ayuda a la persona a crecer. Sabemos que no saca a nadie de la pobreza, un bono no saca a nadie de la pobreza, pero cuando estamos hablando de construcción de país a futuro, de esperanza, de crecimiento futuro también, ¿crees tú que esto ayuda realmente a mejorar estos índices? Bueno, yo diría en este caso que es complementario, sobre todo por contener el crecimiento de la pobreza extrema. Por eso nace la asistencia a través de transferencias monetarias condicionadas, que lo conocemos como este tipo de bonos, llámese 10.000, refundacional. Si pronto el gobierno actual va a tener que lanzar con su nombre de gobierno algo similar, sobre todo no por una cuestión politizada, sino porque sí hay mediciones, hay relevancia teórica que sí ayuda de una u otra manera a contener, como bien has mencionado, Oscar, no a crecer, no a superarse, aunque la transferencia monetaria tiene, que eso es lo que no cumplen los gobiernos, que debe de tener ciertas
Por eso se llaman condicionadas. Condicionada, que como fue en su momento también. Lleve a la escuela al niño, la niña, lo lleve al centro de salud para la talla peso, para que exista un seguimiento de ese crecimiento personal, sobre todo de la futura generación. Bien, gracias Ismael y Patricia. Ya el minuto que nos queda también para poder cerrar. Los medios de comunicación también inciden o deberían estar en el pensamiento de quienes monitorean qué pasa con estos indicadores. Creo que el gobierno tiene la oportunidad de entender el índice Chandler como los grandes retos que tiene este país. Primero, una visión de futuro clara y objetiva. Segundo, cómo revisamos esa cantidad de leyes y reestructuramos el sistema de Estado de Derecho. Tercero, un buen sistema de justicia. Y al final, los gobiernos son para mejorar el desarrollo, la capacidad de desarrollarse de cada individuo dentro de la nación. Toda la población. Así que ojalá que esto sea analizado y sea en perspectiva un reto concreto para el presente gobierno y que no sea solo resultado final, sino año por año, Oscar. Muchas gracias Ismael por habernos acompañado también aquí y gracias a usted por haber estado con nosotros. Ismael Cepeda, Patricia Bourdet aquí esta mañana. Les recordamos ahorita el Dr. Talks sigue inmediatamente después de los comerciales. Hoy no están en estudio, están afuera, así que esté pendiente, no sé qué es lo que están planeando, pero están afuera. Algo traerán los doctores de Dr. Talks. Nos vemos mañana a 7:30 de la mañana en Más Consciente. Yo soy Oscar Estrada y tenga usted un feliz día.